Dafne. Dafne, ¿me escuchás? Disculpen, ¿me escuchan bien? Bien, sí. Disculpas, creo que tuve un problema con el audio. Sí, ingeniera Guadalupe, si nos puede brindar las palabras de inicio, por favor. Buenas noches a todos y a todas. Primero, agradecer a Dios porque todos estamos con salud, los que estamos aquí presentes. Segundo, agradecer al ingeniero Juan Pablo Hernández, que es el que va a brindar todo lo que es la conferencia que hemos planificado para el día de hoy. Igualmente agradecer al equipo técnico, por supuesto que al ingeniero Gross, el decano de nuestra facultad, que permite todo lo que son estas actividades. Y a ustedes, alumnos y personas interesadas en el tema, gracias por asistir y espero que este tema sea de mucho provecho, tanto para alumnos como para los demás participantes que se encuentran ahorita en la sala y que van a escuchar todo lo que es la conferencia del ingeniero Juan Pablo Hernández. Gracias a todos y los dejo entonces con Dafne, que es del equipo de vinculación. Gracias a todos por asistir. Así es, muchas gracias, ingeniera. Muy bien, y ahora para continuar, voy a brindar unas indicaciones en este momento. Bueno, antes de comenzar, a todos los asistentes, pedirles que mantengan su cámara, micrófono apagados en todo momento para que evitemos distracciones en la conferencia. Y también hacerles saber que si tienen preguntas o alguna participación en el transcurso de la conferencia, las pueden realizar en el chat. Y pues al final de la conferencia vamos a dedicar unos minutos para que puedan ser resueltas. Y a continuación voy a presentarles a nuestro conferencista invitado el día de hoy. Nuestro conferencista invitado es el ingeniero Juan Pablo Hernández Flores, quien es abogado de la Universidad de San Pedro Sula, con una maestría en Dirección Empresarial en la Universidad Tecnológica Centroamericana, también Ingeniería Civil en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Entre su experiencia profesional, se ha desarrollado como gerente en general en Axio. También ha sido consultor en materia de seguridad, salud e higiene industrial en el Molino Harinero Sula. También consultor en materia de seguridad, salud e higiene industrial en Five Star Mining S.A. Consultor en materia de seguridad, salud e higiene industrial en CONSA, PAISA. Consultor de licitaciones internacionales en INSA Argo International. Entrenador de OSHA en la industria de la construcción para asesores en construcción y seguridad industrial ocupacional. También ingeniero civil líder en seguridad industrial y ocupacional en proyecto TechPro. Y bueno, sin más que agregar y para que mejor lo conozcan ustedes en su presentación, les doy la palabra al ingeniero Hernández. Ingeniero, tiene usted la palabra. Muchísimas gracias, muy amable Dafne, y a todo el equipo humano que hace posible esta transmisión. Muy buenas noches, mi nombre es Juan Pablo Hernández Flores, saludos cordiales de la ciudad de San Pedro Sula. De igual manera como ustedes, pues estoy orgulloso de ser Puma. Estudié pues en las aulas universitarias de nuestra alma mater en Ciudad Universitaria en Tegucigalpa, y tuve a bien, como estábamos comentando con los ingenieros, con la ingeniera Guadalupe Núñez Salgado,
las experiencias, pues, de lo que es estar en un lugar donde la academia sigue siendo el referente primordial de lo que es la educación superior en nuestro país. Hablando de todos los temas, pues, vemos y estamos dialogando sobre el recorrido que hacemos como profesionales. Nuestro desempeño no solamente es superar un pensum académico, no es solamente superar, pues, las pruebas que se nos hacen de aptitudes, de habilidades, sino ir en el camino que hemos escogido, en la carrera que hemos escogido, en las disciplinas que vamos abordando, cómo estas se van concatenando con nuestra razón de ser, lejos de ser un profesional universitario egresado, un profesional universitario colegiado, en las diversas instituciones a las que vamos a pertenecer o aspiramos a pertenecer, definitivamente que hay algo en común, y esto es lo que nos une como hondureños, lo que nos inquieta a nosotros los profesionistas que tenemos años pues de estar transitando en la vida profesional, y definitivamente es algo primordial, es la llama del conocimiento, y lejos de eso es los aportes que podemos dar positivos a la nación, y uno de ellos precisamente es esta disciplina de la prevención de riesgos ocupacionales. Y de igual manera es indispensable que las diferentes disciplinas de la ingeniería conozcan cuáles son estas normativas coercitivas. Una cuestión es una ley, otra cuestión es un reglamento. No voy a diferenciar eso en este instante porque no es un curso formativo, es una conferencia informativa. Y en este sentido es importante que nosotros tengamos un análisis, un parangón de cuáles son esas normativas exigibles para ingenieros que muchas veces no forman parte de nuestro pensum universitario o de nuestra malla curricular. Ejemplo, en el caso, cuando estábamos estudiando el pregrado de Ingeniería Civil en la UNA, en Tegucigalpa, todavía alcancé a cursar la materia de legislación aplicada a la construcción, y estaba enfocada más que todo en proyectos, en la legislación que se debía superar para poder lograr o acceder a proyectos de infraestructura nacional con el Estado de la República de Honduras. Pero dejábamos aparte, ahora que soy abogado, me doy cuenta que dejamos aparte en aquel momento del pensum universitario, habíamos dejado aparte todo lo que tenía que ver con las relaciones obrero-patronales, habíamos dejado por fuera la legislación laboral, habíamos dejado por fuera la materia de prevención de riesgos, habíamos dejado por fuera todo lo que son los contratos. 9 de cada 10 casos que llegan a mi bufete de profesionales universitarios tienen que ver con la carestía de contratos privados de servicios profesionales. Increíble que en la tercera década del siglo XXI, del año 2021, todavía estamos en discrepancia con lo que tiene que ver los términos de referencia, con lo que puedo ofrecer como profesional, con lo que debemos ceñirnos en un contrato privado de servicios profesionales. Y esto tiene que ver mucho con el desarrollo que estamos caminando. Entonces, haciendo una breve radiografía de todas las carreras a las que ustedes pertenecen, tengo entendido que hoy hablamos a las Ingenierías Unidas. De hecho, 2 de los miembros del equipo técnico son ingenieros químico-industriales y una es ingeniero en sistemas. Entonces, obviamente, claro que todos estamos, nadie está exento a no ser parte o partícipe de un incidente o un accidente en su vida profesional. Ninguno de nosotros quiere accidentarse. De hecho, por definición, un accidente es un evento inesperado que genera lesiones orgánicas. Y luego vienen los grados de responsabilidad. Si yo soy el ingeniero o usted es la ingeniera a cargo de la obra y usted mandó a un obrero a sabiendas de que había un riesgo inminente a su vida, usted lo mandó a hacer una actividad y la persona sufre una lesión orgánica grave o fallece, en la nueva legislación hay una responsabilidad penal. Antes había una reparación civil, o sea, usted tenía cierta responsabilidad limitada al ámbito civil. En el ámbito civil, en materia de derecho, tiene una limitante, ¿no? Pero la parte penal, ahora hay un artículo, y lo vamos a ver el día de hoy, que ya ofrece cárcel a los ingenieros. Escuche con atención, esto es importante. Hay un artículo del nuevo Código Penal, que de hecho lo tengo a la mano para que lo podamos ver. Hay un artículo que está con dedicatoria a todas, son los delitos contra la materia laboral. Y esto es importante que lo conozcamos para no caer en el error, nosotros como ingenieros, de por acción u omisión permitir una situación de peligro que pueda generar graves consecuencias para el afectado y consecuencias legales
para los otros ingenieros. Entonces, en este orden de ideas, me es grato pues poder transmitir a ustedes esta experiencia y conocimiento, y hemos preparado una breve disertación para ustedes que estoy a punto pues de compartir en la pantalla. Me avisan si pueden ver mi pantalla, y estoy compartiendo pues con ustedes esta presentación que es normas obligatorias de seguridad para ingenieros en Honduras. Y al referirme a ingenieros, me refiero a todas las ingenierías, específicamente las que cursan actualmente en la UNAM. Me refiero a la carrera de Ingeniería Civil, Ingeniería Eléctrica Industrial, Ingeniería Industrial como tal, Química Industrial, Ingeniería en Sistemas y Mecánica Industrial. Y fíjense qué cosa tan interesante, que todas ellas tienen o poseen riesgos concatenados. En el ámbito de ideas, nosotros estamos, cuando me pregunten, ingeniero, ¿y por qué estamos estudiando la carrera? ¿O por qué estudio la carrera? Porque yo quería ser parte de un proyecto exitoso. Creo que es la misión de todos nosotros, ¿no? Pero fíjese que en la curva de control de los proyectos hay una situación bien particular. Cuando estamos formulando el proyecto, nosotros estamos aquí en la etapa conceptual. Estamos haciendo diseños, estamos haciendo planos. En el caso de la disciplina que me corresponde, que es Ingeniería Civil, estamos haciendo planos, estamos haciendo presupuestos, estamos haciendo contrataciones, pero nótese que si no conozco los estándares y legislaciones de la República de Honduras o del país donde me toque trabajar, porque ya nos ha tocado trabajar en otros países, y debemos leer y estar atentos a las legislaciones de esas naciones, esto nos limita a nosotros a cuánto o dónde debo yo invertir mis recursos. Entonces, de hecho, si hablo de mi disciplina, que es la Ingeniería Civil, nuestra profesión como tal tiene riesgos severos. Trabajamos con mucha maquinaria, abrimos muchos campos, estamos expuestos en la imagen superior derecha pueden ver una maquinaria de construcción que está a punto de caer en un precipicio, un riesgo severo de caída. Si hablamos pues de la ingeniería eléctrico-industrial, y nosotros pues nos ceñimos a lo que son en la esquina inferior izquierda van a notar unas siglas, RGMPATEPHN. Eso quiere decir Reglamento General de Medidas Preventivas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la República de Honduras. De nuevo, Reglamento General de Medidas Preventivas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la República de Honduras. Es un tema larguísimo, larguísimo, larguísimo. Pero vean ustedes qué interesante. Este libro, o este reglamento, lo tenemos aquí impreso, el Reglamento General de Medidas Preventivas, dicen, por si no me creen, mire que largo el título, tiene como 10 hilos. Es el texto de referencia que nosotros debemos, en las ingenierías, debemos de tener en nuestra cabecera de los proyectos. De hecho, hay dos o tres, en este caso, legislaciones que debemos nosotros de tener en todo momento. La Constitución de la República de Honduras, no negociable, todos los hondureños debemos pues, de conocerla. Si vamos a tener relaciones laborales, el Código de Trabajo de la República de Honduras es indispensable que lo tengamos. Y en la parte y en materia de prevención de riesgo, el Reglamento General de Medidas Preventivas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la República de Honduras. Entonces, habiendo hecho este comparativo, ¿qué es lo que vamos a ver de cada cosa? Pues miren ustedes, vean qué interesante. Si estamos transitando por ingeniería eléctrica industrial, en algún momento vamos a tener una cuadrilla que va a hacer movimientos con piezas metálicas y va a entrar en contacto directo con líneas energizadas. De hecho, indispensable, pues, como dice el artículo 111 de lo que es el Reglamento General de Medidas Preventivas de Accidentes de Trabajo, es indispensable que evitemos o que protejamos a las personas de partes habitualmente a tensión, ya sea alejándolos del riesgo, protegiéndolos del riesgo o aislando la zona para que no entren en contacto directo con esas líneas energizadas. De igual manera, si vamos a laborar en una planta industrial, los colegas que están estudiando la carrera de Ingeniería Industrial van a trabajar bastante con montacargas. Bueno, en la legislación nacional nuestra les dicen carretillas o carros motorizados. Y vea usted los peligros a los cuales se someten las personas cuando están laborando con estas carretillas motorizadas o en este caso, estos montacargas. Nótese usted que por desconocimiento, por no balancear bien la carga, vean ustedes cómo esta máquina muy pesada se levantó, la persona pues trató de asirse de la misma y finalmente se generó un accidente que no estaba programado. Entonces, vean ustedes, jóvenes, cómo estas situaciones se van dando.
y se van colocando en graves riesgos para las personas. Y no solamente eso, sino que daños a la propiedad y muchas veces, lejos de los daños a la propiedad, las reparaciones que se deben hacer a las familias afectadas. Imagínese usted esa joven que ella pues de buen ánimo quería ayudar, estaba en la trayectoria de caída de lo que es el aparato y finalmente el aparato sucumbió y oiga bien usted lo que aconteció para la persona, ¿no? El daño irreversible a su vida humana por no seguir de repente las instrucciones o que el ingeniero que estaba a cargo no tenía pues no pudo prever esa situación. Entonces, si estamos hablando del ámbito químico industrial, y ustedes estarán de acuerdo conmigo, las salpicaduras por químicos corrosivos son muy, muy comunes. Y en algunos laboratorios que hemos tenido a bien hacer auditorías, nos fijamos que no hay estaciones lavaojos, que no hay estaciones, pues, o lugares, pues, donde atender una quemadura de primero o segundo grado, ya porque hay una de tercer grado ya requiere hospitalización. Entonces, o los equipos mínimos necesarios para proteger a las personas de estas salpicaduras. Vean ustedes. Y fíjense que incluso uno dice, no, ingeniero, fíjate que yo estudio ingeniería en sistemas y es raro que yo tenga un accidente. Pues vea, en algún momento, ingeniero, usted va a tener que subir una escalera. Eso es fijo. En algún momento va a tener que instalar un gabinete aéreo para ya sea una instalación de cámaras de vigilancia, ya sea para la instalación de equipos de remotos. Entonces, obviamente va a estar expuesto a una caída. Y si ustedes, estas imágenes, jóvenes, me disculpo de antemano, son muy crudas. Si usted es susceptible, por favor, cierre los ojos. Este es un caso real de una persona que su mano quedó amordazada en una maquinaria móvil. Lamentablemente son imágenes muy, muy dolorosas de la cirugía reconstructiva, pues, a que se sometió esta persona. Quienes laboran, mis respetos para los ingenieros mecánicos industriales de la República de Honduras, les toca pues estar en medio de esos grandes riesgos de maquinaria móvil y obviamente el accidente más grave que se puede dar es el amordazamiento pues de manos y dedos. Entonces, fíjense ustedes, dentro de lo que es el Instituto Nacional de Estadística, que es una fuente arbitrada de información, nosotros logramos extraer en el año 2012, del año 2003 al 2012, algunas estadísticas interesantes sobre lo que eran los accidentes en la industria que yo pertenezco, la industria de la construcción. Y vean ustedes, con el mouse, voy a irme aquí, en el año 2003, eran 68 incidentes o accidentes graves, lesiones incapacitantes, ya vamos a ver qué es una lesión incapacitante, o fatalidades que representaban obreros muertos. 68 68 por cada 1000. Y vean ustedes cómo este número fue incrementándose hasta 102 personas gravemente heridas en el año 2012 y la estadística continúa en crecimiento. Entonces, dentro del estudio de lo que es la normativa laboral hondureña, que estábamos viendo lo que el Código de Trabajo, el Reglamento Nacional de Medidas Preventivas, no es todo el Código de Trabajo que vemos. Miramos el título 5 del Código de Trabajo, que tiene que ver con riesgos profesionales, todo lo que tiene que ver con riesgos profesionales. Y nos dábamos cuenta de lo siguiente, que el problema de seguridad ocupacional que tenemos en nuestro país tiene mucho que ver con la cultura de la improvisación. Constantemente estamos improvisando. Nótese usted en la esquina superior izquierda de la presentación un andamio. El andamio es una plataforma temporal de trabajo para permitir el acceso vertical de las personas, pero ya sea porque la topografía del lugar no lo permite, porque el andamio no lo planificamos con tiempo, porque no tomamos en consideración estos aspectos en la presupuestación, necesitamos improvisar en sitio algunas medidas para poder acceder de manera casi insegura a lo que es un nivel superior. O definitivamente nosotros le exigimos a los obreros, mire, use su casco. No, es que mire que, ¿por qué no usas el casco, muchacho? Hice la caricatura, es que se me olvida ponerme el casco, es que me estorba, o es que no estoy acostumbrado, es que no soporto el calor. Hay muchas situaciones. Y de igual manera, ante la falta de previsión, está la precariedad con que llevamos a cabo los proyectos. Hablo por mi profesión, en ingeniería civil. Hay mucha precariedad en todo lo que nosotros emprendemos. Hay equipamiento que no está dentro de los estándares mínimos de protección para las personas. O no, si no, llevamos a cabo, como en la esquina inferior izquierda podrán ustedes ver este obrero subiendo por una escalera de manera muy peligrosa, una escalera que le falta, de hecho, un peldaño, y en una posición
que en el momento de inercia que tiene esta persona perfectamente puede generar un volteo inminente y le puede provocar hasta la muerte. Hay algunas fotografías de archivo que hemos ido estudiando cuando estamos estudiando las causas raíces de los accidentes y asústense, vemos grandes obras de ingeniería en nuestro entorno y que tienen que ver con mucho potencial de accidentabilidad. Nótese el obrero en la esquina superior izquierda que está subiendo por esto que está en la parte de abajo, se llama esperas, jóvenes. Las esperas no son nada más que varillas que fuimos removiendo cuando quitamos el encofrado, que son las pantallas de madera que usamos para confinar el concreto cuando estamos fundiéndolas. Este señor las está quitando de una manera muy artesanal. Él está a varios metros de altura en el aire. Ni quiero saber de dónde está anclado. Me imagino que está anclado en las esperas. Eso fue en el año de 2012 en la construcción de una edificación muy emblemática de nuestra ciudad capital. Pero vean ustedes la inseguridad con que la persona está procediendo. A todas luces, falta de criterio y falta de estándar. ¿Y a quién puedo yo recurrir en un proyecto para que me oriente? Pues, hombre, al ingeniero o a la ingeniera que me mandó a hacer la labor. Esto, jóvenes, es un claro ejemplo de una violación grave de seguridad ocupacional para lo que es el obrero que si cae y queda lesionado de por vida, estaremos obligados, porque así lo manda la ley hondureña, a darle manutención y a darle los cuidados quirúrgicos necesarios a esta persona, por no obtener un andamio o no alquilar una plataforma que la persona pueda elaborar de manera segura. En la esquina superior derecha, esto fue el 17 de julio del 2013, esa es una fotografía del Hospital Escuela. Este obrero fue alcanzado por una varilla de 9.14 metros lineales, de 3/8 de espesor. Le traspasó por la parte superior del, no sé, esta parte creo que es omóplato, no recuerdo ahorita. Y afortunadamente no tocó órganos internos graves, pero sí fue llevado directamente al hospital con una varilla. Y ustedes me dicen, ¿cómo esta persona pudo ser objeto de este accidente? Pues la varilla cayó de un 5º piso en una trayectoria parabólica, en arco parabólico, y con tan mala suerte que el obrero estaba en el piso inferior y lo traspasó de lado a lado. Son algunas de las consecuencias nefastas de los accidentes laborales. Entonces, hay dos caras de una moneda en nuestro país. En la esquina superior izquierda ven ustedes una cuadrilla laborando con equipamiento subestándar, sin criterios de prevención y seguridad, sin reglas y normativas de seguridad, empeñando su vida, pues haciendo una labor diaria que es más peligrosa que los resultados que estamos obteniendo. Y en la parte derecha pueden ver una planta industrial bien planificada, con sus obreros bien amarrados, bien equipados, o ascenso vertical asegurado a través de medios adecuados de ascenso y completamente equipados. Entonces, estas son las dos caras de la moneda. Una es la idiosincrasia, lo que nos rodea, lo que nos hace, pues lo que somos. En nuestra industria, es una industria, la cual me duele decirlo, pero es una industria que carece de los criterios básicos necesarios para poder llevar a cabo a feliz término los proyectos sin accidentes. Y en la parte derecha tenemos un proceso de culturización o una cultura de seguridad, es la cultura que voluntariamente nosotros pues accedemos a o que por normativa exigible se nos exige llevar a cabo en los medios de contratación. Entonces vean ustedes a la izquierda, yo puedo ver que hace falta mucho que caminar en esa materia y a la derecha pues tenemos un lugar que está relativamente bien controlado. De hecho, en nuestra experiencia, la industria de la construcción es un indicador económico por excelencia, es muy dinámico, pero desafortunadamente está muy poco regulada, en el sentido que los accidentes más comunes que estamos registrando son accidentes de caídas de niveles superiores e inferiores, y si ustedes llevaron una clase de física 200, ahí me dirán posterior si ustedes vieron cuerpos en movimiento y proyectiles, y estoy seguro que todos tuvimos que superar esa materia. Y vean ustedes un cuerpo en caída libre, la velocidad de aceleración 9.81 metros por segundo cuadrado, la velocidad con que un cuerpo en caída libre va acelerando, y es casi imposible, en menos de 2 segundos ya ha caminado casi 19.5 metros lineales de su punto de origen. Entonces es muy difícil, muy difícil reaccionar, que por reacción natural humana pueda asirse de algo una persona para evitar una caída. Entonces, a sabiendas de esto, pues nosotros los ingenieros estamos obligados a proveer métodos o elementos de sujeción mínima para garantizar que no vayamos a tener una caída. Pero
escuche con atención, estos métodos están muy poco regulados y se los voy a mostrar más adelante. Sí podemos determinar nosotros el impacto de caída y podemos medir incluso la distancia. No somos ingenieros, no somos buenos con los números. Pero véanse ustedes que esta exigibilidad de puntos de cuánto debe soportar un punto de anclaje, cuánto es la caída máxima en distancia soportable o cuál es, en este caso, el punto de impacto de una caída no controlada en una situación de esta, no está regulada en nuestras legislaciones nacionales. Y eso es bien preocupante. Así como tampoco está regulado que estamos obligados a dejar puntos de anclaje en varias esferas de varias edificaciones cuando las estamos construyendo, para que ya sea los obreros se anclen a ellas o el personal de mantenimiento cuando la edificación ya esté terminada pueda pues agarrarse con confianza y hacer su labor de mantenimiento. Sencillamente no hay. O cuando por acción o omisión hemos estado detectando especialmente en Tegucigalpa, se está detectando mucho riesgo de confinamiento de personas por lo que tiene que ser soterrado cuando estamos haciendo excavaciones. Y eso tiene lógica, ¿no? ¿Y por qué tiene lógica, ingeniero? Pues sencillo, nosotros estamos pues en una ciudad cuyo terreno es arcilloso. Estamos en si excavamos para hacer un estacionamiento, obviamente hay una loma muy cerca y tal vez hay edificaciones cercanas, entonces la densidad demográfica es bastante elevada. Y el terreno si llueve, ustedes sabrán de los colegas que han transitado por la clase de suelos 1 y 2, cuando es un material no confinado y tenemos arcilla, después de una lluvia, especialmente cuando vienen las lluvias, y hemos removido el terreno. Entonces hay un riesgo de socavación y esto se está viendo con bastante, es preocupante porque cada año se están registrando más y más incidentes y accidentes que tienen que ver con excavaciones o lugares excavados. De tal suerte que tengo un video que compartir, no es de la República de Honduras, esto pasó a finales del año 2020. Esto fue en Colombia, no voy a tratar de colocarlo. En caso de que no lo puedan ver, se los mando por diferido, no hay ningún inconveniente, pero voy a proyectarlo en este instante. Vamos a ver si lo puedo proyectar. Es un video que dura 40 segundos. Vamos a ver. Quiero saber, jóvenes, quiero saber, por favor, si me pueden escribir si pudieron ver el video. ¿Pudieron ver el video? ¿Pudieron ver el video? Si me pueden confirmar. Me interesa saber si lo pudieron ver. Caso contrario, con todo gusto, pues lo pasamos por diferido. ¿Son alguien que me puede escribir? No pudieron ver el video. Muy bien. Maydi me dice no lo pudimos ver. José Lindel y Felipe me dice que sí lo pudo ver. Ervin me dice que no. Glenda me dice que sí. Se observa un poco pausado, muy probablemente por la transmisión. Gustavo me dice que no pudo verlo. Juan Alberto me dice no se vio muy bien. Cindy me dice que no. Melissa me dice que sí. Manuel me dice que no. Carlos me dice está pausado el video y hay fallas de video. Muy bien. Entonces vean, jóvenes. Indistintamente, lo que muestra el video es un obrero dentro de una zanja y la zanja se colapsa. Entonces, y esto lo voy a ilustrar con la siguiente, les voy a ilustrar a ustedes con la siguiente diapositiva. Vean ustedes. Esta situación se dio por esto, miren, por esta parte. Y aquí está la explicación. Cuando nosotros hacemos una zanja, la usanza con maquinaria pesada es que hacemos la zanja de manera ideal. O sea, creemos que el mundo es igual al mundo que está en nuestro pizarrón, el que está en nuestro cuaderno, en el cual las leyes de la física clásica no aplican. Entonces decimos, bueno, cuando presupuesto una excavación, la voy a hacer completamente vertical. Nótese esto, cuando estamos en campo nos damos cuenta que los tipos de suelo son diferentes. Entonces,
necesitamos no solo remover el material, porque cuando excavamos el material y lo dejamos cerca de la zanja, esta pesa demasiado. Este sobrepeso lo que hace es que genera una presión severa en lo que es el borde de la excavación y termina derrumbándose. Y si hay personas en la parte de adentro, obviamente se derrumba. Entonces, estamos obligados a retirarnos de la excavación una distancia prudente y la excavación a llevar a cabo una sobreexcavación o una. Algunos hacen unas banquetas, otros hacen unos taludes, dependiendo del tipo de ángulo de reposo del suelo. O si no se puede, pues colocamos aquí en azul unas barreras de metal para evitar que en caso de que haya una socavación, la persona allá abajo pues fallezca. Pues entonces, estas normativas, jóvenes, son normativas norteamericanas. Es la norma OSHA 29 CFR 1926 que tiene que ver con seguridad en excavaciones. Ahora, yo les hago la consulta. ¿Saben ustedes en qué normativa hondureña aparece desde el punto de vista técnico, ¿no? ¿En qué normativa hondureña aparecerá, pues, qué debo yo de hacer para evitar una persona que queda atrapada en una excavación? Yo me pregunto, ¿será en este libro? ¿El Código de Trabajo? ¿Alguien que me puede escribir? Vamos a adivinar acá, ¿será el Código de Trabajo? ¿Será en el Reglamento General de Medidas Preventivas? ¿Será la Constitución de la República de Honduras? Escríbame para yo poder leerlos. ¿En cuál de los tres creen ustedes que están las normas mínimas de seguridad de excavaciones en Honduras para ingenieros? ¿Cuál de los tres libros? ¿Código de Trabajo, Reglamento General o la Constitución de Honduras? Escríbame con confianza. Adivinen. Vamos a ver. ¿En cuál de los tres libros está? Le voy a escribir yo. Constitución, Reglamento General de Medidas Preventivas, me dice Carla. Carla dice reglamento. Mercedes me dice reglamento. Mady me dice reglamento. Gustavo me dice en el Código de Trabajo. Anief me dice en el reglamento. Radwin me dice Reglamento General de Medidas. Katia me dice debería estar en el Reglamento General de Medidas. Me dice Elian Francisco me dice Código de Trabajo. Denis Reyes me dice ninguno. Bienvenido, Denis. Roberto Adiel me dice Código de Trabajo. Dani José me dice reglamento. Marlon dice reglamento. En el reglamento no está especificado, me dice José Alberto. Fíjense bien, jóvenes. Asústense. Y aquí es donde, cuando como ingeniero primero me hela la sangre, pero como abogado se me eriza la piel. Tienen razón. En ninguna de estas publicaciones, ninguna, está regulada la parte de lo que son medidas preventivas de excavaciones. Oh, pero son los accidentes más recurrentes en la ciudad capital. Bueno, si no están en esto, entonces estarán en el plan de arbitrios de Tegucigalpa. Miren, el último plan de arbitrios que logré leer en físico fue en el año 2016, creo que fue. Y no encontré mención alguna. Sí encontré que requieren geotecnista para ciertas situaciones. Sí encontré que requieren... Pero en el Reglamento General, el Reglamento General de Medidas Preventivas, ley sustantiva vigente de la República de Honduras, o sea, que es la legislación con la cual me miden a mí como abogado, como ingeniero. No hay ninguna mención de excavación. Esto me tiene consternado. Y me dice Lilian, es lamentable. Me dice, estoy viendo unos emoticons así, yo también estoy así. Como el emoticon, me voy a poner aquí. Así como el emoticon, igualito. No está regulado. La carestía de esta situación es la imprecisión técnica que debe de ver inmediatamente, y voy a seguir compartiendo pantalla con ustedes para poder seguirlos ilustrando en este camino interesante. Vean ustedes. En otras naciones, bueno, estoy citando la Nación del Norte, la norma 29 CFR 1927 de construcción, específicamente la subparte P que tiene que ver con medidas de protección de excavaciones. Ahí la tienen no solo regulada, la tienen especificada con precisión. Entonces, nótese, vaya, vamos en el artículo 176 del Reglamento General de Medidas Preventivas de Accidentes de Trabajo. Esto tiene que ver con equipos de lo que son los equipos para evitar caídas y accidentes, o sea, lo que tiene que ver con arneses y líneas de vida. Fíjense bien, el artículo 176 dice, materiales empleados. Todos los materiales empleados relacionados con estos trabajos, estamos hablando de los trabajos de altura, serán de calidad adecuada y exentos de defectos visibles.
tendrán la resistencia necesaria para soportar los esfuerzos a que hayan de estar sometidos y deberán mantenerse en buen estado de conservación y serán sustituidos cuando dejen de satisfacerse estos requisitos. Entonces yo le hago la pregunta a todos nosotros. Todos estamos estudiando ingeniería, algunos ya son egresados, otros son ingenieros, y yo ahora hago la consulta leyendo el librito. Interesante. Calidad adecuada. Yo le pregunto a la gente, ¿sabe usted cuál es la calidad adecuada para equipos de protección contra caída? Y me preguntan, ¿que no sea chino ingeniero? No, porque en China hay elementos de excelente calidad para mercados internacionales. Catherine Paola me dice, el reglamento tiene bastantes lagunas. En efecto, sí. Denis me dice, marca patito, no se pueden inspeccionar. De hecho, vean ustedes, y aquí el primer paradigma que como ingeniero yo quiero que ustedes superen. En la parte de ingeniería, colegas ingenieros de todas las ingenierías unidas de la República de Honduras, no podemos irnos por una marca. El concepto, el paradigma de que esa marca es superior a la otra, indistintamente de la casa comercial a la que pertenezca a algo, me interesa la especificación técnica. Ahí estamos hablando del lenguaje de ingenieros e ingenieros. ¿Cuál es la especificación técnica que debo superar para poder ofrecer el mínimo estándar de prevención para garantizar que en una fuerza de caída no haya rompimiento? Y es lo que me lleva al segundo párrafo de aquí. Dice, tendrán la resistencia necesaria. Ok, ingenieros, ¿cuál es la resistencia necesaria para evitar que un cuerpo en caída, que una eslinga o una cinta de estas, ¿verdad?, se vaya a romper en un cuerpo en caída libre? Obviamente necesito masa, necesito saber velocidad, necesito saber caída, en kilogramos, en libras. En Honduras nosotros trabajamos un sistema métrico, yo le digo un sistema métrico así tipo ensalada, porque hay de todo. La madera es en pies tablares, las distancias de madera es en pies, las medidas es en centímetros y metros. El concreto todavía lo estamos dosificando en yardas cúbicas. Entonces, eso sí, dominamos muchos sistemas diferentes, imperial norteamericano, imperial británico, sistema métrico internacional, estándar SI, pero ¿cuál es la resistencia necesaria? La norma es muy ambigua. Cuando digo ambigua, es muy general. O sea, me dice resistencia necesaria. Y me preguntan, abogado, ¿y cuál es la resistencia necesaria de los equipos con protección? La necesaria, respuesta de abogado. Pero cuando me preguntan, ingeniero, ¿cuál es la resistencia mínima? 22.2 kilonewtons. 22.2 kilonewtons, ingeniero, sí. ¿Y de dónde sacó ese número? Permítame lo calculo al lado suyo. Y entonces agarramos un cuerpo en caída libre de 310 libras. Eso fue lo que Ocean norteamericano hizo en sus laboratorios. Agarró el Big Boy, muchachón grandote, pesadito, ¿verdad? Le puso sus equipos, le puso su arnés, le puso sus herramientas, las herramientas más pesadas. 310 libras. ¿Cuánto equivale a un cuerpo en caída libre de 310 libras? La distancia de elongación máxima, según la ley de Hooke, ¿se acuerdan de la ley de Hooke, verdad? De lo que es que un cuerpo no llega a su punto máximo de rompimiento y deformación. ¿Cuál es el límite máximo? Lo calculamos en base a eso. Y luego de eso obtenemos que la resistencia mínima necesaria del punto de anclaje tiene que ser 22.2 kilonewtons o 5.000 libras fuerza, para evitar que un cuerpo de 310 libras en caída libre no camine más de 1.82 metros, o sea, 6 pies, y no vaya a tener daños permanentes en la columna vertebral. Imagínese usted qué interesante. Pero la ley solo me dice resistencia necesaria, ingeniero. Entonces, ahí estamos con lo que decía el compañero. Cualquier marca patito me puede suplir eso. Con que me vean con un arnés y una slinga, estamos en cumplimiento. Legalmente tal vez, pero técnicamente, ¿cuál es la fuerza de rompimiento necesaria? No está especificada. Y de igual manera, dicen que deberán mantenerse en buen estado de conservación y libre de defectos visibles. Bien, ¿cuáles son esos defectos, abogado? Los que estén visibles, y los que son invisibles, no, eso yo no respondo. O sea, una respuesta medias. Me pregunta a mi ingeniero, ¿y cuáles son los defectos visibles? Fisuras, rompimientos, cortes, desgaste, descoloración. Entonces, es más preciso. Entonces, ¿dónde está la ambivalencia? Si como ingenieros de la República de Honduras se nos hacen preguntas específicas, necesitamos contestar con respuestas precisas en base a respaldo técnico. Pero
tenemos una legislación, lo que decía la compañera, hay lagunas, está incompleta, necesita actualización. Lejos de eso necesita el aporte de ustedes, de los usuarios finales, porque tal como decía una colega, la ingeniera Mercedes Sorto, al igual que los contratos de labor de construcción deben ser revisados por expertos, los temas de seguridad. Y mire, y esa es otra situación. ¿Quién de nosotros está elaborando los contratos? Que lo haga el abogado porque para eso estudió leyes. No, porque el abogado no es ingeniero. El abogado no tiene, nunca ha estado en campo, o si los que han podido estar en campo van con la indumentaria equivocada y no viven el día a día que nosotros vivimos como ingenieros. Ellos no conocen lo que es estar en una zona de trabajo de alto ruido, de alto riesgo. Ellos no están, pocos de ellos han tenido oportunidad de caminar por una planta industrial con riesgo severo, sino los criterios. Entonces, estamos acostumbrados a... Y ojo, esto me lo dijo un colega el día de hoy. Ingeniero, colega, un abogado me lo dijo hoy en una sesión que tuvimos a las 10:30 de la mañana. Abogado, venimos de la generación del copy-paste. O sea, estamos acostumbrados a copiar cuestiones externas y solo las pegamos y queremos tropicalizarlas a la realidad nacional. Eso no funciona. Ese es el error que estamos viendo en estas legislaciones nacionales. Y vean ustedes, más allá de eso, vean ustedes esta parte. La precisión técnica que deben de tener estas legislaciones. Voy a ponerla en pantalla. Habíamos hablado del Reglamento Nacional de Medidas Preventivas. Ahora hagamos un comparativo con la normativa norteamericana OSHA 1926.26, 1926.502, que es la que tengo a la mano. Y nótese los equipos de protección que deben de tener. Dice la norma 1926.502 que deben de contar con conectores adecuados, inciso número 3, anillos en forma en D, esa es la 1926.502. Anillos en forma en D que deben soportar mínimo 5.000 libras fuerza o 22.2 kilonewtons. Entonces, vean ustedes lo que tiene que ver con protección contra caída. Esta es una normativa extranjera, una normativa norteamericana. La subparte M de este libro que está acá, que lo voy a mostrar a ustedes ahorita, para que lo puedan ver. Nótese la diferencia. Aquí está. Este es Manual OSHA, Occupational Safety and Health Administration, en el cual somos entrenadores autorizados. Este es el libro que estudiamos a cada rato y la especificación técnica precisa. Vea bien usted. Todo lo que tiene que ver con protección contra caídas. Está especificado técnicamente, específicamente cuáles son las distancias, cuáles son con precisión, cuáles son los aportes. Nótese la diferencia de una legislación. Esta legislación en Norteamérica y esta legislación en Honduras. Entonces, esa es la diferencia. Vean ustedes. Una es muy precisa y como es muy precisa es muy extensa. Y la otra es muy escueta, es muy general. Entonces, definitivamente comparto con lo que estoy viendo y con ustedes en lo que están escribiendo. Y definitivamente tienen razón. Hay mucho que trabajar, hay mucho que hacer, hay mucho que caminar. Y vean, no es que la nuestra no sirva. La nuestra sencillamente es cualitativa. ¿Qué quiere decir eso? Que nos da una generalidad. Calidad adecuada. Resistencia necesaria. Defecto, visibles. O sea, es muy cualitativa. Y la norteamericana es cuantitativa. Ya me da con precisión pesos, factores de seguridad, distancias, fuerzas. Es muy precisa. Entonces, ¿qué es lo que nos hace falta la nuestra? Más precisión. Y de igual manera, obviamente la idiosincrasia de nuestra mano de obra, y no solo la mano de obra, sino que también, vamos, como nación, como ingenieros, como hondureños, la displicencia hacia el orden. Venimos de décadas y décadas y décadas de abusos, de conflictos, de diferencias de opiniones, de intolerancia. Esto nos hace una displicencia hacia el orden. No tenemos suficientes estándares técnicos que tengan que ver con esta materia en particular. Y esta palabra es clave, insuficiente planificación. Casi todo lo que hacemos a diario tiene muy poca planificación. Y al no tener una planificación suficiente, tiene una presupuestación inadecuada. Nunca tenemos recursos para insumos, nunca tenemos recursos para entrenamiento, nunca tenemos insumos para métodos de detección. Hay un desconocimiento voluntario o involuntario, una negligencia que puede ser voluntaria o involuntaria. Para materia legal, cuando ya hablamos de negligencia es cuando ya entramos en materia de quién tiene la culpa.
nuestra idiosincrasia latinoamericana le echa la culpa a todo, al clima, al gobierno, a todo le echa. Y algunas consideraciones graves, y esto tiene que ver con nosotros. Empecemos por nuestra alma mater. ¿Cuántas asignaturas? Levánteme la manito, por favor. Voy a dejar de compartir pantalla un instante y quiero una interacción de ustedes. Quiero que me levanten la manito. Levánteme la manito. ¿Cuántos de ustedes han recibido clases del pensum universitario de sus diferentes ingenierías de seguridad o prevención de riesgos ocupacionales? Levanten la manito. Yo voy a levantar la mía. A ver, délo clic. Voy a levantar la mano. Ahí tengo. Branding me levantó la mano. Roel me levantó la mano. ¿Quién más? Vamos a ver. Vamos a ver. Solo Branding. Catherine. Dafne. José Ramón. A ver, ¿quién más? Fernando. Manuel Antonio. Muy bien. ¿Quién más? Mike, Milka, Abigail. Perfecto. Muy bien. Alex Francisco, y seguimos levantando. Somos 12, 13, vamos a ver, Cindy, Yajaira. Solo, ok. Miren bien, qué interesante. Steli, Felipe, somos 13. 13, 14 con su servidor Luis Roberto también. Y miren ustedes, a ver, ahora, ¿dónde está mi calculadora? Supongamos que somos 13. Jóvenes, somos 336 participantes. Somos 13 dividido entre 300, vamos a ver, 13 dividido entre 336 multiplicado por 100. Solo el 3% de los participantes de este chat en este instante hemos recibido algún tipo de inducción de seguridad que tiene que ver con prevención de riesgos. Mire qué interesante, el 3%. Una estadística en esta instantánea, una radiografía de lo que estamos, los que estamos. Juliet Martínez también, muy bien. Entonces, pongámosle que vamos a poner 20. 20 dividido entre 336 multiplicado por 100. 5% de todos los participantes de este chat en este instante hemos sido de alguna manera expuestos a prevención de riesgos. Quiere decir que el 95% de los ingenieros y participantes de este instante en este chat no hemos sido expuestos a criterios de prevención, no hemos sido expuestos en nuestro pensum universitario, no hemos cursado algún curso, aunque sea online, de prevención de riesgos. El potencial que ustedes sean parte de un accidente o que sean víctimas de un accidente o que por acción u omisión ordenen a una persona a que haga una labor y se accidente es elevadísima. Y eso solo extraído de una simple pregunta que estamos haciendo en este instante, de lo que es pues este devenir pues de lo que es esta materia. Entonces, lejos de preocuparnos, ocupémonos. Bueno, nuestro pensum, algunas de las asignaturas no existen. Son pocos los ingenieros formados en prevención de riesgos. Hay muy poca legislación precisa. Esto nos hace pues una ejecución de campo bastante pobre. Hace apenas 4 años empezó, de hecho ya feliz aniversario, la ley de inspección del trabajo. Hay sanciones severas. Fíjense que la sanción más severa de la ley de inspección del trabajo es que yo no los dejo entrar en el proyecto. 100,000 lempiras de multa si no los dejo entrar en el proyecto. Eso es. Y si encuentran algo, ya no me multan. Entonces, miren ustedes la redacción que a veces es contraria. La asignación presupuestaria en seguridad es mínima. Y aquí voy a hacer otro paréntesis. ¿Cuál es la asignación presupuestaria que generalmente se nos da para propósitos de prevención de riesgos? Miren, casi todos llevamos algún tipo de presupuestación. En ingeniería civil, ingeniería mecánica, ingeniería eléctrica, llevamos bastante presupuestación porque cuando hacemos proyectos necesitamos presupuestar. Somos muy buenos presupuestando materiales, procesos, procedimientos, todo lo demás. ¿Y cuánto le asignamos al presupuesto de prevención de riesgos o de seguridad o de tener un inspector de seguridad por cada cuántas personas en el proyecto? Si es un proyecto de alta tensión o de mediana tensión. Porque hasta ustedes sabrán que 50 miliamperios es lo necesario para que un corazón humano se detenga. Y si no, háganse todos hagan con su puño izquierdo, por favor levanten su puño izquierdo y pónganlo enfrente de su pecho. Aproximadamente, morfológicamente, el puño izquierdo de cada humano es el tamaño aproximado del corazón de cada uno de ustedes. Sí, estoy viendo que algunos están, ay, pero qué gran corazón tengo, ingeniero. Felicitaciones en el día del 14 de febrero. Ese es más o menos el tamaño. Puño izquierdo es más o menos el tamaño del corazón de cada uno de ustedes.
Solo ocupo 50 miliamperios para detener a este bebé aquí. 50. No llego ni a 1 amperio, 50 miliamperios. Y veamos nosotros lo siguiente. Vean, si estamos hablando de esta materia, de lo que tiene que ver con riesgos en prevención de riesgos, ¿verdad? Entonces, imagínense ustedes, la asignación presupuestaria es mínima. La seguridad se considera como costo, no un valor agregado. Siempre estamos en labor correctiva, no preventiva. Las especificaciones solo se exigen en ciertos proyectos específicos. No hay un estándar nacional todavía. La estadística es insuficiente y la accidentabilidad es muy elevada. Esas son algunas de las consideraciones graves que estamos viendo de esta situación. Mi diagnóstico muy particular, y esto es una opinión muy personal, en mi experiencia profesional les puedo decir que las leyes y reglamentos vigentes carecen de precisión técnica suficiente. O sea, son muy elaboradas en parte de detallar lo que tiene que ver con derechos y deberes, pero no la parte preventiva. Estamos siendo muy correctivos. De igual manera, la legislación actual, esta es la más delicada, ¿no? Nótese con atención, el Código Penal de Honduras, en el artículo 291, lee literalmente que hay un título, el título 12, delitos contra los derechos laborales, artículo 291, que me indica que es un delito contra la seguridad de los trabajadores. Fíjense bien, quien pone en peligro grave la vida y salud y la integridad física de los trabajadores por no facilitarles los medios y medidas de seguridad e higiene necesarios para desarrollar su trabajo, debe ser castigado. No dice podrá ser castigado, no. Debe ser castigado con pena de prisión de 6 meses a 2 años sin perjuicio de la pena que pudiera corresponderle por los resultados lesivos causados. Miren bien. O sea, jóvenes, que por primera vez en la historia de nuestro país, cuando, vamos a ver, entró en vigencia esto, entró en vigencia en la Gaceta. Vamos a ver. 18 de enero del 2018, publicado en la Gaceta el 10 de mayo del 2019. 20, 21, 22. O sea que el próximo mayo, 10 de mayo de este año, cumple 3 años de esta ley, el Código Penal, artículo 291, de estar en vigencia. O sea que si yo encuentro negligencia, parte suya, que usted ordenó a una persona que se subiera sin su arnés, sin un equipo de protección contra caída en un medio de ascenso y descenso inseguro, se cayó y se mató. Y encuentro negligencia, encuentro carestía de suficientes criterios, encuentro esto, son elementos constitutivos de un delito. Y usted dice, no, yo sabía que era peligroso y aún así yo lo mandé. Dios mío, usted mismo está indicando, pues, está dando por bien servido que sí sabía y estaba de los riesgos de muerte que había y aún así usted envió a la persona. Entonces sí hay responsabilidad, definitivamente. Un elemento constitutivo de un delito. Entonces, vean ustedes lo delicado. Que y ese es el único artículo que de todo el Código Penal, el único artículo que habla sobre delitos, en este caso, contra lo que es la seguridad de los obreros. ¿Y a quiénes somos los que generalmente, al dueño del proyecto, ¿no? Porque el dueño del proyecto confía en nosotros, los ingenieros. Entonces, por acción o omisión, es que fíjese que no lleves a clase, ingeniero. Eso es inaceptable. Pues. Entonces, por eso es la razón, es unas razones por las cuales decidimos pues compartir estas situaciones para ponerlos a ustedes en alerta de lo que está aconteciendo allá afuera. Definitivamente sí, hay, claro que hay, pues restricción de movilidad y movimiento, prisión de 6 meses a 2 años, dependiendo de qué tan grave sea. Si hay elementos constitutivos de delito que usted puso en peligro la vida, salud e integridad física de una persona, uno de los trabajadores, y no le facilitó los medios de seguridad inadecuados. Entonces, y esto tiene una larga trayectoria. Hay muchos convenios que Honduras ha venido firmando, son convenios internacionales. La OIT, la Organización Internacional del Trabajo, es una de ellas. De hecho, desde 1937, la gente dice, no, es que el Reglamento General de Medidas Preventivas es relativamente reciente. Desde los años 30, Naciones Unidas, a través de la Organización Internacional del Trabajo, ha tratado de evitar incidentes y accidentes, especialmente en la industria de la construcción, que es la cual yo pertenezco. Y me he dado a la tarea de estudiarlas casi todas, Constitución de la República, los diferentes artículos, pues,
que hablan, no lo voy a leer todo, solo voy a dar una vista rápida porque sí quiero dejar tiempo para preguntas y respuestas. La presentación la van a tener ustedes en formato de PDF, alejen preocupación. Obviamente, pues, todo lo que tiene que ver con la parte laboral, esta parte de eso está en la ley de la República de Honduras, la ley del Seguro Social, que es también parte de la ley constitutiva vigente, o la legislación vigente del país, sustantiva vigente, ya define quiénes son patronos, quiénes son contratistas, incluso los subcontratistas. Hay personas que dicen, el muchacho que se accidentó no era de mi cuadrilla, era de un contratista. Bueno, el contratista sirve de patrón. ¿Y qué es el patrono? Es la persona natural o jurídica que por derecho público utilice los servicios de uno o más trabajadores en virtud de un contrato o relación de trabajo. Con tal que se pueda una relación de trabajo, hay una relación obrero-patronal. Una vez dice, voy a subcontratar esto, eso no le exime de cierto tipo de responsabilidad solidaria para con las personas que están laborando. O sea, a veces uno dice, no, es de otro contratista, yo no me preocupo. Preocúpese, porque lo que menos quiere usted es un accidente o una enfermedad profesional. El artículo 29 del reglamento del IHSS, de la Ley de Seguro Social, indica que es un accidente de trabajo, suceso o evento imprevisto, repentino, deja lesiones y daños corporales o puede causar la muerte inmediata o posterior de la persona. De hecho, el Código de Trabajo ya define los 3 tipos básicos de accidente que usted puede tener en cualquier proyecto, 408, 409 y 410. Lo que es una incapacidad total permanente, algo que lo deja usted fuera de combate por siempre. Imagínense ustedes estar en un laboratorio y ustedes aspiraron un químico, un líquido que los dejó inservibles sus pulmones, ese daño es irreversible, es una incapacidad total permanente. Una incapacidad parcial permanente es alguna pérdida, alguna movilidad, pero en algún momento se recupera. Es incapacidad parcial permanente, no se recupera. Incapacidad temporal es la que sí se recupera. Un golpe, una fractura, eso se resuelve. Pero ya una incapacidad parcial permanente, mire que no puedo mover la pierna izquierda para siempre. Quedó con una paralización de por vida. Y hay cierto grado de responsabilidad, no voy a entrar en eso ahorita. Pero sí, algunas situaciones que uno debe tener, por ejemplo, asistencia médica disponible dependiendo de la cantidad de personas que estén en su proyecto. Obviamente antes las obras eran masivas, entonces ocupaban de 100 a 400 personas, más de 400 personas uno tenía que estipular o garantizar o presupuestar casi un hospital cercano, porque estábamos haciendo proyectos rurales en los cuales no había, llevábamos desarrollo a esa zona, ahora no tanto. Hay mucha zona urbana en nuestro país. Y en caso de muerte e indemnización, pues el número que en nuestra legislación corresponde son 620 días de salario a favor de las personas que dependan económicamente de un difunto. En caso de que haya una fatalidad en un proyecto, eso es lo que debemos de calcular según el Código de Trabajo, el artículo 420 y 425, 620 días de salario en el caso de un fallecimiento. En caso de una incapacidad total permanente, 600 días de salario, 20 días de salario. Y en caso de una incapacidad parcial, eso depende después de cómo salió evaluado, etcétera, etcétera. Entonces, fíjense ustedes lo delicado que es. Bueno, el artículo 435 indica pues que si hay un accidente en un proyecto, uno debe, en las primeras 24 horas, debe dar aviso a la Inspectoría General del Trabajo o dentro de los 3 días siguientes para que se haga la respectiva investigación. ¿Cuántos accidentes graves suceden en nuestro país que ni siquiera se reportan? Por eso no tenemos estadísticas. De igual manera la gente me dice, ingeniero, pero es que fíjese que yo tengo una situación. Cuéntenme, le digo. Mire que yo tengo un obrero que es necio. Le digo una cosa y le entra por aquí y le sale por allá. Ya, realmente yo no hay qué hacer con esta persona. Ya no sé qué puedo. ¿Sabe qué? Antes de que esa personita vaya por acción o omisión, vaya a generar un daño a otra persona o se vaya a estropear él o vaya a mancillar el proyecto, mejor retire. No, pero es que si lo retiro, me va a demandar. Miren, hay personas, honestamente, y son pocos los casos que se dan, de personas que realmente no siguen instrucciones, no obedecen la dirección de uno, son personas que no concatenan, no congenian con otras personas. Entonces, y son de su propia ley, hacen lo que quieren, cuando quieren, como quieren. Entonces, miren, cuando ustedes están enfrente de esas personas, yo les recomiendo lo siguiente. Obviamente, lo primordial es celebrar contratos de trabajo con las personas, ¿verdad? Pueden ser individuales o colectivos, pero
si la persona, el artículo 112 numeral I de nuestra legislación del Código de Trabajo indica que ante la negativa manifiesta y reiterada del trabajador a adoptar medidas preventivas o procedimientos indicados para evitar incidentes o accidentes de enfermedades profesionales, esto es motivo suficiente para separar a la persona de una situación. Obviamente, ¿verdad? Cuando hay causas justas, son causas justas. Usted no lo va a retirar de un proyecto o de una empresa solo porque le cae mal. No, 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 eso no va. Tiene que haber suficientes indicios, por eso se dice negativa, manifiesta y reiterada. Y en caso del obrero, el obrero también tiene derecho a retirarse de un proyecto sin responsabilidad para el mismo. Cuando es el patrono, o sea, nosotros quienes estamos ordenándole que incumpla medidas de higiene y seguridad o que hayan de esta legislación. Entonces, esa es una de las fuentes de precisamente de derecho que nos permiten pues, estudiar estas situaciones. El reglamento de medidas preventivas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la República de Honduras también dan ciertas normativas de higiene mínima, como cuántos sanitarios urinarios debe de tener en un proyecto. Obviamente, sí está estipulado y sí debemos de suplirlos. Lo que pasa es lo siguiente, que muchas veces no los suplimos, no los presupuestamos, no los teníamos considerados, no sabíamos exactamente cómo resolver esta situación. Las instalaciones sanitarias son esenciales. Tener un botiquín de primeros auxilios en un proyecto es esencial para tratar de garantizar que la persona va a estar estabilizada mientras llega el auxilio médico. Todo esto, jóvenes, está de hecho regulado. Y no digamos el Código de Salud y el Reglamento General de Salud de la República de Honduras, que es otra legislación, que es de obligatorio de observación, las inspecciones y los exámenes preocupacionales que hay que someter a las personas. Fíjense que muchas veces la gente me dice, ingeniero, yo tengo una situación con una cuadrilla. Me decían, ingeniero, fíjese que vamos a someter a Jaimito y a Pablito a trabajar en altura. Muy bien, bienvenidos. Pablito tuvo inconveniente, iba subiendo la escalera y se quedó inmóvil. Y decíamos, ¿qué le pasó a Pablito? Él no nos había contado, nosotros nos habíamos dado cuenta, nadie le había hecho examen preocupacional. Él sufría de, ¿cómo se llama esa afección en la cual uno, pues, de repente tiene no es dueño de su movilidad? Tuvo un ataque de epilepsia, así se llama. Entonces, la persona era epiléptica, no nos dijo nada. Entonces se quedó, gracias a Dios que cuando le dio el ataque estaba en la plataforma, si no se nos cae, pues se nos mata. Entonces vean ustedes lo delicado que es no hacer o no conocer o hacer un examen preocupacional y decirle, Jaimito, vos que sos, o Juanito, tú que eres delgadito y esbelto, tú vas a trabajar en altura. No, porque no tienen las habilidades, las competencias, no los hemos. No sabemos si su salud es adecuada para esas disposiciones. Entonces, hay muchas disposiciones que el Reglamento General de Medidas Preventivas exige de igual manera, pues, tener no solamente los botiquines, personal, sino que también que nuestro personal sea homologado y entrenar a nuestros personales. Y es obligatorio que nosotros tengamos, pues, algunas disposiciones mínimas, así como prohibiciones de embriaguez voluntaria, de permitir que los obreros ingresen en estado de ebriedad a nuestras instalaciones, o de igual manera, en caso de accidente o incidente, dar aviso a la autoridad pertinente. De hecho, hay algunos lineamientos nacionales que por referencia, felicito pues al Colegio de Ingenieros Civiles de la República de Honduras, al Colegio de Arquitectos de la República de Honduras, al Colegio de Ingenieros Mecánicos, Electricistas y Químicos de la República de Honduras, porque ellos han participado en varios foros donde han ofrecido sus puntos de vista técnicos para algunos lineamientos nacionales de referencia. Y vean ustedes, en materia internacional hay algunas normas internacionales, pero son tan generales que muchas veces no aplican a nuestra realidad socioeconómica. No digamos la normativa norteamericana, que obviamente está diseñada pues, para estar en una codificación de lineamientos exigibles en Norteamérica. Aquí nosotros los adoptamos, pues, más que todo como buenas prácticas, pero hay proyectos de capital norteamericano en nuestro país que requieren y exigen entrenamiento en normativa OSHA norteamericana. Entonces, y no digamos en la esquina superior derecha, el EM 385.1, que es el reglamento pues, que usan el US Army, y el US Army tiene presencia en Comayagua, Honduras. Entonces hay proyectos de índole civil-militar, obras civiles en ámbitos militares, que requieren obviamente estas nomenclaturas. Entonces, en resumen, jóvenes, cuando me preguntan, ingeniero, ¿cuál es la falla fundamental que usted ve?
lejos de la legislación y las normas exigibles, aplicables, nacionales, y de todas las libros que hemos transitado en esta hora, más que todo es asignar una partida de seguridad al proyecto. La gente me dice, ¿cuánto recomienda usted? Mire, mi experiencia, de 3 a 5% del monto total de la obra, debería de existir una cláusula donde exija que indistintamente el número de mi presupuesto, que yo debo de establecer un 3% adicional a lo que me salga del proyecto, precisamente para lo que tiene que ver con seguridad en el proyecto. Y no solamente los insumos y los recursos, los gafas, las botas, los cascos, no. Mucho entrenamiento. Fíjese que el entrenamiento es más barato, es más ágil, y no entrenamiento a los obreros, es entrenamiento a ustedes, los ingenieros, que necesitamos empezar, porque son ustedes los que dirigen el proyecto. Entonces, el entrenamiento en criterios de seguridad adecuados para que a través de la planificación ustedes puedan ver, anticiparse los riesgos. O las inspecciones diarias de personas competentes, personas capacitadas y calificadas, de estar constantemente vigilando que no vayamos a tener inconvenientes. O el rol de los gremios profesionales, yo puedo hablar por el Colegio de Ingenieros Civiles de República de Honduras porque soy miembro activo del mismo, he participado como voluntario en varias ocasiones y es indispensable participar. De hecho, el artículo 22 de nuestra ley orgánica nos manda a elaborar códigos de construcción y someterlos a consideración de la autoridad civil competente. Esto ha caído bastante en desuso. He leído las leyes del CIMEC y del CAN, y igualmente ellos también están perfilados en esa disposición en la cual nosotros podamos aportar positivamente pues, a el desarrollo de nuestro país. Jóvenes, de mi parte, es el tiempo que tengo. Voy a dejar de compartir pantalla y pues estoy abierto a dudas y consultas que ustedes puedan tener para poder pues responder. Estoy leyendo sus mensajes. Mercedes Sorto nos indica, antes de hacer trabajos en altura, se debería hacer mediciones de signos vitales a los trabajadores. Completamente de acuerdo, Mercedes. Definitivamente es indispensable. Y en su segunda parte de su pregunta, ¿dónde puede encontrar información de los procedimientos y exámenes? La respuesta es, hay que hacer la consulta a un médico ocupacional. Ellos y ellas son los que están entrenados para esta parte. Ellos nos pueden decir cuáles son esas pruebas. Tengo entendido que hay unas que se llaman espirometrías, creo que les hacen pruebas de audición. Más que todo una prueba de aptitudes y habilidades, si son aptos para trabajo. Les puedo decir, en mi experiencia, yo tuve un proyecto donde teníamos 300 personas y solo 30 de ellos eran aptos para subir en altura, porque no solamente es la disposición física, sino que también la fortaleza mental de permanecer 8 o 10 horas en altura, bajo condiciones bastante severas. Eso requiere una gran fuerza de voluntad. Entonces, lejos de lo que es la parte de habilidades, está también la parte pues, de la fortaleza que debe tener. Entonces, pero sí son ellos los que deben de responder a esta parte. Tania Vicente Hernández nos saluda. Hola Tania, mucho gusto. Ingeniero Juan Pablo, adicional al entrenamiento en que cada uno tome la responsabilidad de adoptar medidas preventivas definitivamente, no solo dejarlo en la figura de supervisor de seguridad. Completamente de acuerdo, ingeniera. Muchas veces se le delega al supervisor de seguridad o al gestor de seguridad o al gerente de seguridad que tenga que cargar con toda la seguridad del proyecto. Entonces, eso es un grave error. Es parte de la, no quiero decir cultura, pero incultura organizacional de los proyectos, en los cuales ya tenemos una persona encargada de eso, todo va a salir bien. No es cierto. La parte después de prevención de riesgos tiene mucho que ver con el compromiso de la alta gerencia, tiene mucho que ver con el compromiso de los ingenieros, tiene mucho que ver con el compromiso del personal en campo. Entonces, ya nos lleva a otra disciplina que es Behavioral Science, que es más que todo la ciencia del comportamiento, de cómo hacemos para que las personas puedan pues responder a lo que necesitamos responder. Y para empezar necesitamos las reglas claras, las normas claras, los contratos en blanco y negro bien establecidos que todos entendamos y todos suscritos, y los compromisos y las disciplinas y las medidas disciplinarias. El que no cumpla con las reglas de mi casa, sálgase de mi casa. Así es sencillo. Mi proyecto es mi casa. Después de este portón para adentro son las reglas del proyecto. El que no lleva las reglas de mi casa, por favor, retírese. Así es sencillo. Entonces es indispensable. Muy bien, muy bien. Gustavo Enrique nos dice, muchas gracias, muy buenas aportaciones. Claro que sí, un gusto. Karen Gavidia, felicitaciones, ingeniero, siempre disfrutamos de igual manera. Karen, un placer siempre. Marjorie Salinas,
Buenas noches. Muchas gracias por la aportación de nuestro rubro. Claro que sí. Hadapel nos indica actualmente qué entes tendrían que velar por la prevención necesaria para evitar accidentes. Muy bien, Hadapel. Es la STSS, Secretaría de Trabajo y Salud y Seguridad, a través de su unidad de riesgos profesionales, es quien gestiona o hace las inspecciones. La Inspectoría del Trabajo también, de lo que es el Ministerio de Trabajo, tiene facultades para inspeccionarlos. Ellas son las autoridades que legalmente lo hacen. Pero ¿cuál es el inconveniente, Hadapel? Fíjese que en una investigación de rutina que estuvimos haciendo, hace como 5 años atrás, nos comentaban otros colegas, fíjense qué cosa más curiosa, que entre el presupuesto nacional de la República de Honduras hay una partida presupuestaria para la Secretaría de Trabajo, Salud y Seguridad. Y dentro de esa partida solo hay, en aquel entonces, estamos hablando de que una década atrás, habían 33, nunca se me olvida el número porque era impar y era repetitivo, 33 inspectores de la Secretaría de Trabajo, Salud y Seguridad en riesgos profesionales para todo Honduras. Y la mitad estaba en Tegucigalpa. Yo digo, 33 inspectores para todo un país, en aquel entonces éramos que 6 millones de habitantes. No alcanzábamos. Pero obviamente no hay suficiente infraestructura. Y delegarlo todo a una entidad pública tampoco no contiene, pues, porque todos los días hay actos inseguros, condiciones inseguras, todos los días hay una diversidad. Entonces, el ente establecido es la STSS, pero materialmente nunca se van a dar abasto, por muchos recursos que tengamos. Entonces, esto nos deja a nosotros mismos, pues, la responsabilidad de paliar un poco esta parte. Incluso el reglamento de medidas preventivas, los primeros 30 artículos habla de algo sobre la Comisión Mixta de Higiene y Seguridad. Lo voy a escribir en el chat. Comisión Mixta de Higiene y Seguridad. Y nos dice, fíjense que nos dice la legislación que donde haya más de 10 obreros debe haber un delegado de seguridad y más de 10 obreros, menos de 10 obreros, un delegado de seguridad. Más de 10 obreros debe existir una comisión mixta de higiene y seguridad formada por la mitad de los trabajadores y la mitad de la alta dirección, la gerencia. ¿Y cuál es la misión de ellos? Precisamente evitar accidentes. ¿Cómo lo logren? Lo dejamos desarrollar, pero definitivamente necesitamos tener esa claridad. Entonces, fíjese qué interesante esta parte, ¿verdad? Lo que debemos de tener. Muy bien. Comisión Mixta de Higiene y Seguridad. ¿Quién más? Muy bien, Mercedes, la comisión muchas veces es puro adorno cuando la clave para la gestión de seguridad. Definitivamente que sí, ingeniera Mercedes. Claro que sí. Muchas veces, lejos de adorno, es más que todo un requisito. Y vamos de nuevo a la idiosincrasia latinoamericana. Me dicen, es que fíjense que tengo que tener un delegado de seguridad. Vení vos, ahora vas a ser delegado de seguridad y le pongo un post-it. Delegado de seguridad. Aquí está, estoy delegado de seguridad. Y aquí tengo mi nombramiento. Y usted venga para acá. No lo entrenamos, no lo educamos, no lo equipamos. Solo es por tenerlo en nómina. Estamos cumpliendo con el contrato. Probablemente la parte del papel sí, pero la gestión que necesitamos en campo no. Y es bien interesante. Entonces, es indispensable que nosotros podamos tener pues esta claridad. Ingeniera Covadonga Álvarez, bienvenida ingeniera, buenas noches, muy interesante su aportación. Muchas gracias. A sus órdenes, ingeniera, muy gentil de su parte, a sus órdenes también. Y de igual manera, Mercedes Sordo me dice, no, ni idea tiene el encargado, sí. Muchas veces sí, ingeniera, es parte de la cultura pues de organizacional, no entrenamos al delegado, no lo educamos, no le damos pues, no le dedicamos pues a esta cuestión. No, muy bien. Entonces, Hadapel le saluda Owen Rivera. ¿Cómo logró Estados Unidos recibir manuales normativos o cómo podríamos imitarlos para tener una norma que se adapte en nuestro país? Interesante. OSHA cumple 50 años este pasado inicio de año. Cumplió 50 años de existir. Yo he sido entrenador autorizado por 12. Entonces, cuando llegó a los 40 años, hicieron un evento especial. Y de la historia, pues, de lo que es la institución como tal. Recordemos algo. Norteamérica es una federación. Cuando digo federación, son estados independientes. Son 50 Estados Unidos independientes que tienen sus propias legislaciones, pero tienen una legislación federal. OSHA es una legislación de ámbito federal. O sea, indistintamente del
la ley estatal, está la ley federal por encima, ¿verdad? Entonces, ellos lo que lograron es estandarizar, ingeniero. Ellos lograron estandarizar. Los norteamericanos, los deportes, y mire qué cosa más interesante. Los deportes norteamericanos se basan en estadísticas. El béisbol, por ejemplo, tiene el ERA, que es las veces que la persona ha estado al bat en el home plate, ¿verdad? Ya conectado. Una persona que tiene un ERA de 0.375 quiere decir que cada vez que ha estado o tiene la oportunidad de tener al bat, le ha pegado el 37.5 veces por ciento de hits. Ellos, su deporte se basan en estadísticas, sus hobbies se basan en estadística, son muy fuertes en estadística. Entonces, esa es cuestión ya cultural. En Latinoamérica somos más emotivos, somos más del momento. Poco nos gusta escribir, poco nos gusta recordar, pues la estadística de nosotros es bien escueta. A veces ni la reportamos, entonces tiene mucho que ver con eso, ingeniero Hadaway. Falta de estadística. El día que nosotros estandaricemos procesos y vemos estadística constante, vamos a poder lograr conocimiento, lecciones aprendidas. ¿Qué fue lo que no hicimos? ¿Qué fue lo que hicimos? Eso más que todo. De igual manera, Stephanie nos pregunta, ¿en un proyecto de construcción solo un ingeniero civil puede encargarse de la seguridad? Stephanie Nicole, no, Stephanie. Si tiene las habilidades y competencias, dependiendo de la materia en la que usted pues, se desarrolle, o el giro comercial en el que se desarrollen, pues puede ser dependiendo de lo que es las competencias o el pensum universitario. A veces la gente me dice, los mejores inspectores son de ingeniería industrial. No necesariamente, porque los ingenieros industriales están entrenados para procesos industriales que tienen mucho que ver con plantas en proceso, pero en construcción, Stephanie, definitivamente tiene que ser una persona que sepa de construcción. Entonces yo buscaría un ingeniero civil, pues, si es alta tensión, si es mediana tensión, si son riesgos en esa materia. Yo soy el primero en decir, miren, no soy el experto en eso. Busque un ingeniero electricista que tenga conocimientos de seguridad, porque él mejor que nadie va a ver qué es de alto peligro y qué no es de alto peligro. Eso depende, Stephanie, del giro o rubro, ¿verdad? Eso sería mi respuesta, ¿verdad? No solamente una pregunta de ingeniero civil. Si es construcción, lo prudente sería que fuera una persona que conozca pues el rubro, ¿verdad? Vamos a ver. ¿Alguna otra consulta, pregunta? Veamos, sigo revisando. Vamos a ver, hay más consultas. A ver, si hubiera alguna otra consulta adicional, me avisan, por favor. A mi Lali voy a entender, estamos a tiempo para hacer alguna consulta, alguna duda adicional, ¿verdad? Dafne, Gerardo, José Ramón, la ingeniera María, alguna consulta, alguna duda que tengan adicional, estamos para servirles, ¿verdad? Veamos, tengo otros, a verlos. Aquí algunas manitos, mostrar los participantes y las preguntas. Muy bien. Preguntas o dudas, jóvenes, que tengan, por favor, si son tan gentiles, indíquenme. Muchas gracias, ingeniero Hernández, realmente por la participación, la experiencia. Es un gusto saber que las participaciones fueron bastante interactivas. De hecho, estamos compartiendo con Gerardo, que nos mantuvo muy atentos, porque es como cuando su presentación es muy dinámica, está recordando muchos aspectos y nos mantiene atentos, lo más importante. Y creo que ha sido muy bueno lo que nos ha aportado, realmente un aprendizaje, como dice el dicho, todos los días se aprende algo nuevo. Entonces, ha sido bastante bueno lo que ha compartido, y veo las impresiones, ¿verdad? En el chat, por supuesto, que ha sido muy bueno. Y pues agradecerle ciertamente esta oportunidad que nos ha compartido toda esta información, más a los que estamos por ser futuros profesionales y los que ya lo son y que están acompañándonos también. Siempre es muy importante tener esto presente. Y bueno, agradecerle nuevamente, ¿verdad?, esta experiencia. Y ahora pues quiero llamar a la ingeniera Guadalupe para que nos pueda brindar unas palabras también con respecto a esta entrega que nos ha dado el ingeniero Hernández. Y nuevamente, gracias.
Para servirles, colegas. Buenas para servirles. noches a todos y a todas. Buenas noches a todos y a todas. Gracias, ingeniero Juan Pablo, por tan excelente tema y que espero yo que haya sido de mucho provecho para todos los asistentes a su conferencia. Quiero agradecer también tanto a la secretaria de la facultad como es la ingeniera Marta Elena Mendoza, como a nuestro decano de la Facultad de Ingeniería, el ingeniero Gross, porque siempre ha permitido todo lo que son este tipo de conferencias, talleres, diplomados y cursos. Gracias a usted, esperamos tenerlo más adelante en otras intervenciones con toda su experiencia y los temas que a usted lo apasionan mucho, que ya vi que son dos temas los que le gustan, todo lo que es la parte de leyes como abogado y la parte de ingeniería. Gracias a todos, los esperamos justamente, tenemos otra conferencia el jueves para que puedan asistir. Buenas noches a todos y que haya sido de mucho provecho todo lo que es este tema para todas las ingenierías, no solo para uno, porque todos aprendemos cada día un poco más. Muchísimas gracias de mi parte, jóvenes, y de nuevo les comento y les incito pues a que no se queden solo con el conocimiento de nuestras materias universitarias, las carreras que ustedes han tenido a bien cursar, todas son excelentes, tienen muchos puntos en común y donde creo que nos unimos todos, como decía al inicio de la conferencia, pues es más que todo aportemos a nuestra comunidad, aportemos a nuestra patria, a nuestra profesión, a nuestro país, a través de hagan el bien, no se cansen nunca de hacer el bien, aprendan, como decía el ingeniero Guadalupe, todos los días aprendemos, yo he aprendido mucho de la interacción de ustedes en esta noche y seguiremos aprendiendo, ¿verdad? Entonces, mis mejores deseos a todos, éxitos, buenas noches, Dios les bendiga y estamos en contacto. Hasta la próxima. Un placer, un placer. Hasta la próxima. Mucho gusto.